Hola, hoy hablaremos de Michel Foucault. Y hablaremos de Michel Foucault porque estamos exponiendo lo que es la medición. La medición es algo muy complicado y al exponer a Michel Foucault vamos a ver qué tan complicado puede ser eso de medir. Lo que nos interesa de Michel Foucault es este libro, Las palabras y las cosas. Tiene muchos otros y de hecho es conocido por otros libros, no por este. Todos habrán oído de Vigilar y Castigar, todos habrán oído de la historia de la sexualidad, la historia de la locura, etcétera, 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 o sus infinitas conferencias. No, no hablaremos de eso, no hablaremos de su teoría del poder, no hablaremos de su genealogía, de lo que algunos denominan su giro nietzscheano. Vamos a hablar de su primera etapa, de la etapa en la que hizo historia de la ciencia. Y no la hizo tan mal, la hizo bien. Estuvo bajo la influencia de Georges Canguilhem, que fue también alguien que inspiró a Thomas Kuhn. Pero antes me gustaría decirles esto respecto a Foucault, a la recepción de esta obra. Es una obra poco leída, poco estudiada. Cuando apareció en el mundo intelectual recibió críticas demoledoras, devastadoras. George Steiner, en una crítica que hizo en el New York Review of Books, criticó a Foucault por ser oracular, es decir, por hablar desde la oscuridad, por pretenderse hiperoriginal cuando en realidad estaba glosando a otros, por no decir nada, por tener un estilo literario que ocultaba todo lo que quería decir y por lo tanto quizá no decía nada. En esto tiene razón Steiner. Foucault no es un académico al uso, no es un académico como el que están acostumbrados los que leen papers todo el tiempo. Su libro es difícil de leer, es un libro difícil no únicamente por su estilo literario, también por la densidad de su pensamiento y por el enorme ámbito del conocimiento que pretende abarcar. Es una historia de la ciencia. Pretende darnos el origen de tres saberes, del saber de la biología, del saber de la economía y del saber de la lingüística, y además hace una reflexión sobre la filosofía. Pero eso no nos interesa ahora, nos interesa lo que nos tiene que decir sobre la biología. Entonces Steiner lo clasificó de todo eso, lo atacó, prácticamente destruyó las palabras y las cosas. Foucault le respondió, por supuesto, pero queda claro que los usos académicos de Foucault no se avenían a los usos de la Academia estadounidense. Uno de los reproches de Steiner es que Foucault no cita a algunos de sus predecesores que, según él, eran de los más importantes y que debían estar ahí. ¿A quiénes no cita? No cita la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. No cita Giordano Bruno y la tradición hermética de Francis Yeats. No cita la gran cadena del ser de Arthur Lovejoy. Todos estos predecesores en las empresas de Foucault, pero no tanto. De hecho, de lo que les voy a comentar ahora va a quedar claro que estos libros tienen muy poco que decirnos respecto al surgimiento del concepto de vida. En resumen, para Foucault, la aparición del concepto de vida es la transición de la organización y clasificación de los seres que produjo la historia natural al concepto de funcionalidad orgánica que produjo Cuvier. ¿En qué consiste este concepto de funcionalidad orgánica y cómo se da esa transición? De acuerdo a Foucault, en el siglo XVIII y un siglo anterior, en el XVII, la clasificación de los seres vivos, en particular de las plantas, él habla mucho de la botánica, pero eso se extrapola a todo lo demás. En la botánica, Linneo clasificaba los seres vivos de acuerdo a 4 variables: el número de sus partes, el tamaño de sus partes, la relación de sus partes unas con otras o distribución espacial de sus partes. Esas eran las variables que establecía Linneo y que según Foucault definen lo que él llama un espacio de visibilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas clasificaciones se basan en lo que el ojo puede ver. Nosotros podemos ver la forma de una planta, primera variable. Nosotros podemos medir el tamaño de una hoja de una planta. Nosotros podemos medir la distribución espacial de las hojas de la planta. Nosotros podemos contar cuántas hojas hay en una planta. Lo podemos reiterar para que quede más claro. Son 4 variables. La forma de la planta, en particular, digamos, la forma de la hoja. ¿Cuántas hojas hay?
es la segunda variable. ¿Cómo están distribuidas espacialmente y qué tamaño tienen? Con eso se genera una clasificación botánica, la sistemática de Linneo. Hubo otras, las de Candolle, las de Bonnet, las de A.L. de Jussieu. Todas esas son clasificaciones que inauguran lo que Foucault llama un espacio de visibilidad y lo llama así porque se clasifica con variables que se pueden ver directamente a ojo. Esto define para Foucault una episteme, la episteme de la época clásica. ¿Qué es una episteme? Foucault, como todos los historiadores, genera una periodización de la historia. Periodizarla quiere decir dividirla en periodos de tiempo. Él llama a esos periodos de tiempo epistemes y los define como aquellos periodos de tiempo en los que subsiste un conjunto de teorías no cuestionadas, un conjunto de principios filosóficos no cuestionadas y dentro del que todos trabajan. ¿Cuál es la diferencia con los paradigmas cunianos? Se parecen, pero no son lo mismo. Los paradigmas cunianos son una unidad, una unidad de análisis muy vertical. En cambio, la episteme de Foucault es horizontal. ¿Qué quieren decir estos conceptos, verticalidad y horizontalidad? Si nosotros leemos el libro de Introducción a la Historiografía de El G. Krag, lo reitero, Introducción a la Historiografía de El G. Krag, con K, Krag, ahí nos va a explicar que vertical significa centrar la exposición de la historia en la disciplina misma. Cuando se habla de la historia de la física, hablar únicamente de los desarrollos que tienen lugar dentro de la disciplina de la física. Eso es una unidad horizontal o un estudio horizontal. Un estudio, es vertical. El estudio horizontal es el que tiene que ver con la relación que tiene la disciplina con otras disciplinas. La de Foucault es completamente horizontal porque siempre nos está hablando de la filosofía, de lo que tiene la relación la biología con la lingüística o con la economía, porque comparten principios comunes y por lo tanto, de acuerdo a Foucault, pues deben de estar en todo a lo largo de la episteme, todo a lo largo horizontal, no vertical, no nada más nos va a hablar de la biología en función de ella misma, o de la vida en función de ella misma, o de la distribución de los seres en función de ellos mismos, sino de cómo se relacionan con otras materias de estudio, con la economía, con etcétera. Entonces, si eso era lo que se hacía en la época clásica, inaugurar espacios de visibilidad y clasificar a los seres de acuerdo a lo que podemos ver, también en esto empezaron a notar algo quienes lo hacían, en particular Lamarck, en particular A.L. de Jussieu, empezaron a notar algo interesante dentro de las clasificaciones. Entre otras cosas, empezaron a ver que la distribución de las partes de la planta tenía que ver con su organización interna, es decir, tenía que ver con algo que no podemos ver, lo que está dentro, los jugos que circulan dentro de ella, los organelos que quizá tengan y que fueron descubiertos hasta que se descubrió el microscopio. Bien, entonces empezaron a descubrir que la clasificación por sus partes visibles tiene una correlación con sus partes invisibles, con sus órganos internos. Esto es lo que empezó a dar el paso hacia la clasificación funcional, hacia la aparición de la vida. Foucault entiende que cuando clasificamos a un ser vivo de acuerdo a sus formas externas, nos estamos centrando en la singularidad de ese ser vivo. Por eso dice, no hay vida, hay seres vivos. En cambio, cuando pasamos a la concepción funcional que se da con Cuvier, pues ya no necesitamos centrarnos en los seres vivos, estamos hablando de algo más abstracto, de la vida. La vida es un conjunto de funciones. A Cuvier ya no le importa la organización de los órganos internos. A Cuvier lo que le interesa es la función del órgano. ¿Cuáles funciones son importantes para la vida? La locomoción, la digestión, la respiración, etcétera. Esas son las funciones, que no son tantas. Y puede haber sustitutos funcionales de los órganos, así como cuando uno de nuestros órganos deja de producir algo, digamos insulina en los diabéticos, se le puede suministrar. Esa se llama una sustitución funcional del órgano. ¿Por qué? Porque al inyectar la insulina se está cumpliendo la misma función que se cumplía antes un órgano que ya no funciona. Entonces, eso es lo que va a entenderse por vida, un conjunto integrado de funciones. Es ahí cuando se rompe la episteme
clásica de lo que nos habla Foucault y se inaugura la episteme del siglo XIX, en donde va a ser importante la siguiente clasificación y que vamos a encontrar en todos los libros. Va a ser, para poder que haya vida, necesitamos una anatomía, una clasificación de las partes de los animales, una fisiología, es decir, cómo se integran unos a otros y qué funciones tienen. Noten cómo se va integrando todo esto. Esto es lo que se llama la acumulación. Ya no entendemos las clasificaciones como las entendía Linneo. Sin embargo, seguimos utilizando la clasificación de Linneo. Ahora esas clasificaciones están correlacionadas con las funciones. La clasificación de Linneo ya se correlaciona con las funciones, es decir, la anatomía se correlaciona con la fisiología y con la patología. Pero además de eso hay una ciencia del desarrollo de los seres, cómo se pasa del organismo unicelular al organismo multicelular y cómo ese organismo multicelular se reproduce y finalmente la evolución, la teoría de la evolución, que es la que nos explica cómo se da el proceso de especiación, cómo surgen las especies unas de otras. Y notamos entonces que de algo tan sencillo como la clasificación se pueden construir ciencias enteras, aunque por supuesto esto no nos lo platican en los cursos de mecánica, porque quizá no vaya ahí. Muchísimas gracias.